Hola, ¿cómo están? Oiga, yo súper contento de estar aquí otra vez con Mariana en el programa. La verdad es que estamos súper contentos y emocionados porque recibimos muy buenos comentarios la vez anterior del programa pasado. Y hoy en la mañana tuve la oportunidad de estar por ahí en un club de golf aquí en la Ciudad de México y platicando con la gente nos dimos cuenta que hay muchas cosas de valor que podemos compartir y que sobre todo de verdad están siendo de mucho ayuda a la gente allá afuera en el día a día. Y hoy quiero platicarles algo. Yo sé que tenemos muy poquito tiempo, la verdad es que es algo que a mí me gustaría tener como que más tiempo, pero no se preocupen. Estamos platicando con Mariana. En muy poco tiempo les vamos a dar una sorpresa para poder tener un espacio de tiempo mayor sobre temas muy específicos a lo que sabemos que les puede gustar a ustedes. Y el día de hoy quiero platicar con ustedes algo, una mezcla entre una capacitación y un testimonio, algo así como alguien me dijo una vez que me ayudó muchísimo, un capamonio. ¿Sí? Vamos a hablar de esa experiencia en mi vida laboral, ¿ok? ¿De qué vamos a hablar nosotros ahorita, por ejemplo? Es en esta parte de la vida laboral, yo no sé en qué parte del camino te encontrarás, ¿sí? Si a lo mejor estás en una etapa en la cual, estás como en la imagen que ves aquí, estás a lo mejor en una etapa en donde tú en tu situación de pareja, en tu vida personal, estás tratando de tener una imagen con alguien y tratas de disimularla y no puedes. A lo mejor estás en la etapa de primavera en donde estás saliendo de la carrera, traes toda esa pila, esa energía de quererte comer al mundo como la tuve yo cuando salí. Y de repente empiezas a tocar puertas y es esa experiencia y dices tú, yo sí voy a poder. Es una parte padre en la historia de tu vida. Tal vez estás en una etapa, a lo mejor que estás en el verano, en donde ya tienes un camino andado, en donde estás empezando a cosechar algunos éxitos, pero también estás viviendo la realidad de otros, ¿no? Y a lo mejor, como dice la imagen, estás tratando de cubrir ciertas necesidades básicas, pero a lo mejor ya estás empezando a tener algún problema en la cual dices tú, cosecha crece, ya necesito pagar proveedor, necesito pagar colegiaturas, necesito pagar las cuentas mensuales y de repente no sabes cómo hacer o te sientes como en una encrucijada, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer al respecto? Lo primero que yo te recomendaría es, ¿cómo vives tu trabajo? ¿Cómo te sientes donde estás ahorita? Porque créanme, esa es una parte importante. Mariana platicaba el programa pasado de que es muy importante esa parte de la alimentación. Y dentro de la alimentación también está el tema de de lo que le metes a la cabeza. ¿Cómo te sientes en esa parte física, emocional, en esa parte financiera? Sobre todo una parte importante, ¿a quién se lo agradeces? ¿Cómo estás viviendo hoy día tu trabajo? Porque están de acuerdo conmigo en que la mayor parte de la gente que estamos aquí pues tenemos un trabajo, o tuvimos un trabajo, a lo mejor ya estoy pensionado, a lo mejor ya vivo de mis rentas, no sé, tal vez, puede ser. Sin embargo, todos atravesamos por una etapa en donde trabajaba todos los días para llevar algo de comer a la casa, para ti y para tu familia. ¿Cómo lo vivimos nosotros? Por ejemplo, en la parte del trabajo, una persona exitosa, chicos, como dice aquí, no es necesariamente porque sabe mucho, sino porque sabe encontrar el conocimiento, la información que necesita cuando la necesita. Te voy a platicar algo. Cuando yo llegué en un punto en mi trabajo en donde yo como ingeniero en electrónica y comunicaciones necesitaba dar más, yo era responsable de varias ciudades en el sureste del país y tenía que responsabilizarme o hacer realidad los ingresos de varios millones de pesos mensuales, me daba cuenta que los resultados no estaban llegando. Y trataba de hacer cosas diferentes, pero había algo que no estaba haciendo, no le estaba metiendo información nueva a mi cabeza, no estaba cuidando la alimentación que le estaba llegando a mi cabeza, e irónicamente pensaba que hacía cosas diferentes, pero la realidad es que no, estaba dándole como dicen, a tole con el dedo. Estaba tratando de poder hacerlos, pero sin información. Es algo del primer paso que yo aprendí, necesitaba aprender algo diferente. En aquel tiempo tenía un director en la compañía que probablemente esté viendo este video, no voy a decir nombres para no causar polémicas, sin embargo en ese momento él me llevó a un nivel de estiramiento tal en mi vida que yo tenía miedo que al día siguiente me fueran a correr. Yo no sé si a ti te ha pasado que cuando los resultados no se están dando, sientes que al día siguiente va a ser el último día que vas a estar en el trabajo o que tu jefe te va a correr. Así me sentía yo. Llegó el punto tal donde ante mi desesperación tomé la decisión de pagarme una capacitación específica porque yo le decía a él, necesito entrenamiento. Y él me decía, Rodrigo, ¿en qué necesitas que te capacitemos? Le digo, no lo sé. Ese es el tema, que no lo sé. Si yo supiera en qué me tuviera que entrenar, ya lo estuviera haciendo. Pero no sabía, la realidad es que no sabía para dónde jalar.
ese fue el primer como hallazgo, un aha moment en mi vida de decir, yo solo sé que no sé, y lo que no sabía realmente no me ayudaba, ¿ok? ¿Qué fue con lo que yo empecé a trabajar? ¿Cómo me sentía físicamente? Si tuvieras una fotografía o los que me conocieron en su época, yo pesaba 10 kilos más, a lo mejor hoy día tengo 44 años y cuando yo tenía 38 años parecía de alguien de 45 o de 50 años. Físicamente yo ya había dejado a un lado el tema de mi salud por darle prioridad a mi tema de trabajo. Ahora, ¿cómo me sentía mental, emocionalmente? Yo te puedo decir que uno de los grandes sacrificios que hice en esa parte laboral de mi vida fue que perdí una relación que yo estaba construyendo y la perdí después de 7 años. Pagué un precio alto, sin embargo yo necesitaba continuar trabajando porque necesitaba construir ese futuro que yo quería, como me imagino que lo estaban queriendo los demás. ¿Cómo me sentía financieramente? Fue un hallazgo para mí bastante interesante el darme cuenta que yo trabajaba principalmente con un miedo, el miedo a perder mi salario. Y mi salario era lo que me movía a hacer las cosas, pero también era mi miedo. Yo tenía miedo de perderlo y no me movía y no hacía cosas por miedo. Fue hasta entonces que una luz en mi vida, como lo quieras ver, hizo que me moviera donde estaba para poder hacer cosas diferentes. ¿Cómo te sentías con respecto a tu jefe? Yo en ese momento te puedo decir, a ese jefe que probablemente me esté oyendo, lo odiaba, sí, lo odiaba, pensaba que no me quería, pensaba que no sabía cómo se tenían que hacer las cosas, porque nada más me regañaban por no tener un resultado, pero no me decían cómo hacer realmente las cosas. Pero la realidad es que todo lo tenía que arreglar yo, eso estaba dentro de mí y era algo que yo no veía. ¿Cómo te sientes con respecto a tus homólogos, a tus compañeros de trabajo? ¿Cómo te sientes con respecto a todo tu entorno? Pero una parte muy importante es, ¿a quién se lo agradeces? De repente puede ser que le eches la culpa a tu jefe, le eches la culpa a alguien más, en lugar de responsabilizarte de lo que a ti te corresponde. ¿Te hace sentido? Por ejemplo, y hay una parte importante, ¿cuál es tu plan? Muchas veces creemos que estamos avanzando, pero de repente estamos como perros correteando la cola. No sé si les ha pasado. Nos frustramos porque queremos llegar a un lado, pero realmente no tenemos un plan. Alguien que yo aprecio mucho, que se llama Yade Gutiérrez, que probablemente también esté viendo este video, yo le agradezco muchísimo, fue de las personas que a mí me enseñaron realmente a tener un plan. Y eso me lo enseñaron a hacer en mi vida personal y lo empecé a traspolar a mi vida profesional. Necesité en ese momento tener un mentor, un coach que me enseñara a hacer lo que yo no sabía. Y otra parte importante, en ese momento yo tenía necesidad, yo no sé si a ustedes les ha pasado, de tener un plan B. De repente dices tú, esto me gusta, me apasiona, pero no es a lo que yo me quisiera dedicar toda mi vida. O a lo mejor te pasa como a mí, que yo pensé que después de cierto tiempo de trabajar duro, iba a llegar un momento de la estabilidad en la cual yo iba a poder estar tranquilo, en paz con mi gente. Y la realidad es que no era así. No era padre hacerlo después de 10 años, después de 15 años, y tenía yo que construir un plan B. ¿Pero cuál? Si lo que menos tenía era tiempo, no tenía dinero, pero necesitaba tenerlo. Un plan B, inclusive dentro de tu misma empresa. Si tu foco es poder hacer carrera en la empresa, está perfecto. Pero ¿cuál es tu plan B en la empresa? ¿Hacia dónde vas y hacia dónde puedes ir, en dado caso que el plan A no funcione? ¿Cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo? Esa es una parte importante. Y otra parte todavía más importante es, ¿cuál es tu filosofía? ¿Sí? La filosofía que en un momento dado estás tú teniendo con respecto al trabajo. Hay gente que he escuchado que dice, no, pues ya ellos hacen como que me pagan, yo hago como que trabajo. Vivo peleado, estoy a disgusto, no me gusta lo que estoy haciendo, pero estoy ahí, ¿por qué? Por un sueldo, porque según yo es la única manera que tengo de mantener a mi gente. Pero la pregunta importante es, entonces, ¿a qué le tienes miedo? Si tú eres bueno en lo que estás haciendo, yo he escuchado gente decir, Rodrigo, es que yo hago bien mi trabajo, hago bien las cosas, ¿por qué la gente en la empresa no lo ve? ¿Por qué me ponen trabas? Escucha algo bien importante, te quejas de algo que se supone que tú puedes hacer bien, pero te da miedo hacer tú solo, aparte, o de verdad aportar cosas de valor que generen un resultado diferente. La realidad es que la filosofía que tenemos nos hace tener miedo a tomar acciones. Eso me pasaba a mí. Cuando rompí ese miedo, fue cuando las cosas empezaron a funcionar diferente.
Si a lo mejor hay alguien aquí de los que tuve yo la oportunidad de trabajar con ellos, no sé si puedan compartirme cuál fue su experiencia realmente. Una cosa es lo que yo estoy viendo, pero a ver, de todos esos que tuvimos esa oportunidad de desarrollar una metodología nueva, un proceso nuevo para hacer las cosas de verdad diferentes y que tuvimos resultados diferentes, ¿cuál fue su vivencia? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Cómo nos sentíamos? Esa energía y esa adrenalina es lo que te hace que vuelvas a la vida. No sé si lo ves como yo, ¿ok? Y otra parte importante, ¿cuál es tu filosofía respecto a tu pareja? Mi filosofía en su momento era prioridad del trabajo y mi pareja debiera de entender que lo hago por mi familia, por mis hijos. Sin embargo, ellas también como personas también se veían afectadas y era lo que yo no veía. Perdí de vista muchas cosas, pequeños detalles que generaban grandes cosas. Y eso afectó de una manera importante mi vida emocional. Por eso les digo, es muy importante ese balance en el tema de salud, ¿de acuerdo? Y otra parte importante al final, ¿cómo te sientes respecto a pedir ayuda? Yo en lo particular he sido mi coco durante muchos años, tal vez por mi experiencia de vida, he sentido que si pido ayuda me voy a ver débil. A lo mejor tú estás viendo esto y eres una cabeza de grupo en una organización y sientes que si pides ayuda te van a correr o van a decir que tu puesto no lo mereces o que no estás acorde al lugar. Te voy a decir una cosa, cuando pides ayuda es cuando más resultados tienes. Cuando aprendemos a romper ese caparazón, podemos recibir más información para hacer realmente cosas diferentes. Busca a las personas que tienen los resultados que te gustarían tener y pide ayuda, como lo estoy haciendo yo. Yo eso es algo que agradezco. Hoy tengo la oportunidad de pertenecer a una compañía internacional de comercialización que me han estado ayudando constantemente en poder hacer y llegar a las metas que yo me he puesto y establecer los planes para poderlos alcanzar. ¿Ok? Adicionalmente a eso, fíjate te voy a platicar un caso muy rápido. En esa ocasión fue cuando yo conocí a Mariana y yo tenía un caso, me acababan de dar la primera gerencia en la compañía donde yo trabajaba y yo tenía un grupo de puras mujeres. Ese grupo de puras mujeres tenían una serie de conflictos y miedos que no le permitían avanzar, estaban estancadas. Cuando llegamos no lo podíamos identificar, solamente todo el mundo se quejaba de los resultados, pero de su filosofía personal. Eran gente que trabajaba de mala manera, de mal gusto, y sin embargo lo que tenían eran miedos y frustraciones por metas no alcanzadas porque no tenían un plan correcto. Y ahí fue cuando empezamos a darle vuelta a la cuchara y empezamos a darnos cuenta que sí se pueden hacer las cosas de manera diferente. Para último, me gustaría dejarte una parte como para que lo pienses y lo analices. 1. La educación formal te dará una vida, pero la autoeducación te dará una fortuna. 2. Todos debemos sufrir una de dos cosas. O el dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. Tú decides si te va a doler aprender o te va a doler arrepentirte de no haber logrado lo que necesitabas tú lograr. Si no te gustan cómo son las cosas, cámbialas. No eres un árbol. Filosofía de Jim Rohn. Búscalo, googlealo, te vas a dar cuenta que es algo que te va a ayudar muchísimo, ¿sí? Entonces, ya para finalizar, lo que te puedo decir es, ¿cómo le hago, Rodrigo? Si tú me dices, ¿cómo le hago para poder empezar a hacer un cambio? Capacítate. Ve a capacitación, pégate con la gente que lo necesita. Yo te puedo decir que hoy día, gracias a Dios, estamos trabajando con Mariana. Pregúntale a Mariana, pregúntame a mí, cada vez estamos teniendo ahorita más personas que nos están preguntando y vamos a empezar ya a tener las clases enfocadas hacia lo que cada uno puede llegar a necesitar en esos huecos que necesitas cubrir. De verdad, así como nosotros nos capacitamos, estamos dispuestos a poderte capacitar. Y también hoy día, por ejemplo, en el tema de salud, tenemos en diferentes ciudades de la República clases de salud 360. Te recomiendo que no te las pierdas. Si alguna vez alguien te ha invitado a una, no te la pierdas. Y si no sabes dónde, pregúntame y te puedo decir a lo mejor en tu ciudad donde puedes ir a escucharla. ¿Ok? De mi parte es todo y ahorita regresamos con Mariana. Mariana. Ahí me quedé yo así de que...